La historia de Jimin, quien se esforzó hasta superar sus límites humanos. ¿Ok? Gracias, August. Jimin, quien desde pequeño había practicado varios deportes, entre ellos taekwondo, también practicó kendo durante unos 7 años con la determinación... Uy, ya veo por qué el video ese donde lanza la patada, no me acuerdo cómo que se llama, creo que se llama N.O. Creo que sí. de convertirse en el mejor espadachín del mundo, inspirado por el personaje Zoro del anime One Piece. Y un día, Jimin, que inicialmente no era consciente de que era bueno bailando, comenzó a aprender a bailar gracias a sus amigos. Después de encontrarse con una conferencia de breakdance durante las actividades extraescolares, él y sus amigos pensaron, oye, si dominamos esto, seremos populares, así que hagámoslo, y decidieron aprender. Sin embargo, a diferencia de sus amigos, la pasión de Jimin por el baile creció a medida que aprendía más y más. Comenzó a tomar lecciones. Yo me atrevo a decir que gracias a Jimin, BTS en sus coreografías tiene un estilo muy original en el K-pop y en el mundo de la música en general. Y solía decir, cuando bailo no pienso por las influencias y conocimientos de Park. en nada, me siento muy libre y feliz. Demostrando su inmensa pasión por el baile, comenzó a destacar desde su segundo año en la escuela secundaria y ganó numerosos premios en concursos en los que participó. Un día, después de ver una actuación del cantante Rain, Jimin pensó, quiero estar en un escenario tan grandioso, y decidió convertirse en cantante. Y entonces, a la edad de 15 años, después de haber tomado una decisión que le cambiaría la vida, Jimin le dijo a su padre, papá, voy a ser cantante. Oh, shit. Por favor, confía en mí. 중학교 후반쯤에 춤을 배우기 시작했죠. 춤을 배우다가 Yo le respondo así a esa edad y me dicen, anda a estudiar, vago. 후반쯤에 춤을 배우기 시작했죠. 춤을 배우다가 작은 무대부터 시작해서 무대를 계속 서다가 계속 이제 무대의 욕심도 가지게 되다가 그러면서 이제 중학교 3학년이 되는 해에 나는 가수를 해보고 싶다, 해야겠다라는 생각을 하면서 이제 가수를 하겠다는 중대한 결정을 내렸던 것 같습니다. Mientras tanto, Jimin, que se centraba principalmente en el baile callejero, estaba preocupado porque no había ninguna escuela secundaria en Busan donde pudiera especializarse en danza práctica. Pero entonces se le presentó la idea de probar la danza contemporánea, que era lo más parecido a lo que él quería hacer, y comenzó a aprender danza contemporánea. Finalmente, fue aceptado como el mejor estudiante en la Escuela Secundaria de Artes de Busan. Antes de ingresar a la Escuela Secundaria de Artes, Jimin dijo que había estado bastante rígido, por lo que, tras confirmarse su ingreso, se estiró tan intensamente para mejorar su flexibilidad que incluso se rompió un vaso sanguíneo. Oh, shit. 그래서 목숨 걸고 했었죠. 제가 너무 뻣뻣해서 다리 이렇게 벽에 대고 벌려놓고 자고 아침에 일어나면 이게 이렇게 내려와 있어요. 근데 못 접어요. 이게 Sí, es que en la danza contemporánea, para que cuando ellos ponen las piernas así, para hacer esos movimientos, tienen que partirse primero y adaptar el cuerpo. Es una broma, es algo brutal, eso. 벌어져 버렸잖아요. 그럴 수 동안. 있었군요. 그래서 남이 접어주고 막 이랬어요. Jimin trabajó en sus debilidades incluso mientras dormía, y junto con sus excepcionales habilidades de baile que le permitieron ser admitido en la Escuela Secundaria de Artes de Busan, continuó destacándose durante su trayectoria escolar. I can feel it. Seguimos. A diferencia de otros estudiantes que se centraron únicamente en sus especialidades, Jimin dio lo mejor de sí en todas las materias. Así, solidificó su base en la danza contemporánea, el ballet y muchas otras disciplinas, mejorando aún más sus ya reconocidas habilidades de danza. Entonces, un día, mientras Jimin anhelaba escenarios más grandes, su profesora de baile le recomendó que se presentara a la audición de una compañía, y eso marcó Oh my God. Un aplauso para la profesora. el comienzo de su viaje con Big Hit Entertainment.
pasó la audición pública de Big Hit Busan, interpretando la canción I Have a Lover, superando probabilidades de 1000 entre 1, fue aceptado y se preparó para la vida como aprendiz en Seúl. Por supuesto, al escuchar la ambición de Jimin de convertirse en un ídolo, uno de sus profesores, creyendo que su talento era demasiado valioso para ese camino, trató de disuadirlo. Sin embargo, Jimin respondió: «Maestro, ya que es mi sueño y de todos modos pasé la audición, quiero convertirme en el mejor cantante». Sin embargo, contrariamente a sus aspiraciones, su vida como aprendiz en Seúl fue increíblemente desafiante. Aunque había bailado mucho desde muy joven y a menudo era elogiado como un prodigio, el estilo de baile de danza contemporánea que practicaba y la coreografía de ídolos del hip hop eran muy diferentes. Claro. Sin embargo, todo lo que podía hacer era practicar y practicar, por lo que Jimin practicó hasta el punto de dormir solo 3 horas al día, para ensayar aunque solo fuera. Demasiados deseos de querer algo. Es lo que estábamos diciendo. Cuando tú deseas algo a tal manera, el cansancio no te pega. Por lo menos el físico no. Una vez más, iba a la sala de práctica en sus días de descanso. Y cuando eso no era suficiente, incluso dormía en la sala de práctica sobre una colchoneta. Bueno, no voy a decir que el cansancio no pega. Sí pega, pero no es importante para ti en esos momentos. 집에 있기 되게 싫어했거든요. 잠도 항상 늦게 자고 일부러 그래서 쉴 때도 그냥 연습실 가서 쉬고 그랬거든요. 거기서 쉬면 한 번이라도 그냥 더 하지 않을까라는 생각에 있었는데. Sin embargo, a pesar de practicar tan duro, las habilidades de baile de Jimin no parecieron mejorar tan fácilmente. De hecho, durante sus días de aprendiz, casi lo echan unas 8 veces, y hasta el final no estaba claro si permanecería en el grupo o no. 저는 연습생 생활을 정말 짧게 했는데 한 8번 정도 잘릴 뻔했죠. 저는 이제 달마다 가서 이번에는 진짜로 위험했다고 저는 매달 그 소리 들었었어. A diferencia de los miembros que habían estado practicando en la empresa durante más tiempo, Jimin se unió como aprendiz mucho más tarde. Él fue el último en llegar, ¿cierto? Lo que aumentó su presión y carga. Después de haber renunciado a todo lo que había construido para mudarse a Seúl, la incertidumbre de no saber si lo iban a echar también le puso muy ansioso. 부산에서 올라오다 보니까 이제 집도 없고 해서 숙소에 들어가게 됐는데 언제 이게 이 곳에서 내가 나가야 될지도 모른다는 생각이 굉장히 불편하고 힘들었었던 것 같아요. Dadas las circunstancias, Jimin una vez le dijo con tristeza a su padre: «Si no debuto, no te decepciones. Incluso si me dejan aquí, lo lograré de alguna manera. Así que no te decepciones demasiado». Entonces, un día, después de practicar era un ganar-ganar para él, ¿me entiendes? Y eso es una mentalidad de ganador. Incansablemente en este estado de ansiedad, Jimin escuchó la noticia de que BTS debutaría. Y en ese mismo día, en el último momento, sorprendentemente, Jimin se enteró de que debutaría como miembro de BTS. Fue el momento en el que se colocó la última pieza del rompecabezas BTS. Oh my God. Pero jamás pensaron que iban a ser 6, ¿no? Siempre esperaron por el 7. El número 7 es Jimin. Siempre esperaron por algo. Algo faltaba, ¿no? Sentían ellos. 처음 로그를 찍는데 어떤 말을 해야 될지 되게 고민을 많이 하고 왔다. 공개된 만큼 더 열심히 해야 될 것 같다. Aunque estaba muy contento por la inesperada noticia del debut, también tenía muchas preocupaciones. Habiéndose unido al equipo el último, Jimin se veía a sí mismo. Los chicos y parte del staff fueron importantes para influir en que lo dejaran debutar con los chicos. RM siempre dijo que serían 7. Fue el destino. Oh shit. Como el punto débil. Esta inseguridad lo llevó a sentirse extremadamente ansioso, incluso después de que se decidió su debut, lo que hizo que permaneciera en la sala de práctica practicando hasta muy tarde, un día tras otro. 지민이 형 같은 경우에는 정말 노력을 많이 했단 말이죠. 연습생들부터 진짜. 솔직히 모든 연습생, 이때까지 거쳐간 연습생들 중에 아마 제일 열심히 했을 거예요, 진짜. Y a medida que pasaba el tiempo, con su álbum debut diligentemente preparado, BTS hizo su debut oficial. 안녕하세요, 지민입니다. 안녕하세요. 보컬을 맡고 있습니다. Sin embargo, a pesar de que eran un grupo novato, tenían un arma secreta que cautivaba a la audiencia. 그러면 뭐 시청자분한테 특별한
뭐 하나 있나요? 뭐 각인시킬 수 있는 무대에서 각인시키는 표정이나 뭐 하는 거 하나. 뭐 저희들의 포인트 안무죠. Qué crack Suga. Ustedes saben lo que es Dama K líder, capitán. Yo respondo eso. Oh my goodness. 지민 군의 복근을 공개하는 No dudo ni un poquito, loco. 수 있는 무대에서 각인시키는 표정이나 뭐 하는 거 하나. 뭐 Oh my 저희들의 god. 포인트 안무죠. 지민 군의 복근을 공개하는 저희 춤이 있습니다. 네. 보여줄까요? 보여줄까요? 네, 저희 색깔이다. 네. 5, 6, 7, 8. 라라라라라. Yo sabía que era ese. La. Aunque Jimin es conocido por su impactante presencia en el escenario, a menudo duda de sí mismo. Y después de debutar, Jimin sintió que sus habilidades de canto eran muy inferiores a las voces de otros cantantes del equipo. Imagínense. Imagínense. En lo que se convirtió y en lo que él sentía que era. Como nunca había cantado correctamente antes de convertirse en aprendiz, era natural que le faltaran habilidades vocales. Wow. Sin embargo, después de debutar, cometió un error durante una presentación en vivo y le dijo a Suga: "Hyung, no puedo hacerlo en vivo, no puedo cantar", y se sentó frente al baño llorando. Así Jimin fue muy estricto consigo mismo y se culpó mucho desde su debut. Y 4 meses después de su debut, en la primera reunión de fans con ARMY, Jimin lloró mientras leía una carta. 안녕하세요, 아미 여러분. 팀에서 매력을 담당하고 있는 지민입니다. 여러분은 모르시겠지만 연습생 때는 정말로 데뷔를 할 수 있을지도 몰랐습니다. 비록 연습 기간은 멤버들 중에서 1년이라는 가장 짧은 시간이었지만 정말로 울기도 하고 지치기도 하면서 포기하고 싶다는 생각을 많이 했었습니다. 그런데 이렇게 데뷔라는 것을 해서 이렇게 여러분 앞에 서서 노래를 부르고 춤을 추고 표정을 짓고 멋을 부리는 것이 너무 재밌고 신기하고 즐겁고 꿈만 같습니다. 앞으로 나날이 지날수록 더 성장하고 멋있는 모습 여러분께 보여드리고 싶습니다. 아미 여러분, 언제나 저희 옆에 성장하는 모습을 지켜봐 주셨으면 좋겠습니다. 이렇게 저와 저희 방탄을 사랑해 주시고 응원해 주시는 아미 누구보다 사랑합니다. 감사합니다. 방탄 사랑합니다. Uy, no, qué incómodo hablar cuando tiene un nudo en la garganta. Es impresionante. Sin embargo, contrariamente a las preocupaciones de Jimin, BTS ganó el premio de novato con su álbum debut ese año. Yeah. 방탄소년단이 진격한다면 어떨까? Mientras tanto, la baja autoestima que lo había preocupado durante mucho tiempo parecía no haber sido superada, incluso después de recibir este premio, ya que más tarde, mientras se trasladaba a los Estados Unidos para filmar con los miembros, Jimin hizo un comentario muy triste. 우리 팀을 위해서라도 되게 조용히 살아야지. 그 뭐야? 조용히 살아야지. 되게 못한다는 걸 많이 눈에 띄게 하지 말고 살아야지. 그래서 빨리 늘어야지. No, bro. Bueno, a ver, creo que esos pensamientos fueron los que realmente lo ayudaron a él para ser lo que es hoy. Uno de los más grandes. Ok. Sin esos pensamientos, quizás hubiese sido diferente. ¿Me entienden? Porque eso ni siquiera es ser negativo, eso es tener humildad. Eso realmente es tener humildad. Cuando tú aceptas que tienes que mejorar y lo aceptas y lo ves como un motivo para superarse, eso es humildad, de verdad. 눈에 띄게 하지 말고 살아야지. 그래서 빨리 늘어야지. 그래서 빨리 잘해야지. 그지, 넌 그게 많았지. 솔직히 지금까지도 계속 그런 생각을 하고 있었고요. Después del debut, RM explicó una vez lo duro que había sido Jimin consigo mismo,
사실 연습생 때 그리고 사실 데뷔 한참 했을 때만 해도 저와 굉장히 좀 비슷한 점이 많았던 거는 항상 자기 부족한 점에 대해서 스스로를 질책하고 본인이 어떻게 보면 막 못하다, 나는 부족해, 나는 내가 너무 아닌 것 같아, 내가 나빠, 항상 그런 생각을 많이 했었다고 해요. 그래서 Sin embargo, incluso durante estos tiempos difíciles, Jimin no dejó de practicar. Mientras se preparaba para su primer álbum regular, practicó coreografías hasta 16 horas al día con los miembros, realizando todos un tremendo esfuerzo. Como resultado de su arduo trabajo, con su primer álbum completo, BTS presentó otra obra maestra. Cuando tú quieres lograr un objetivo, esto lo aprendo yo también viendo este tipo de historias y testimonios. Cuando tú quieres lograr un objetivo, nunca es suficiente. Nunca es suficiente para practicar, para prepararte. Nunca es suficiente. Y entre ellos, en la canción principal Danger, Jimin creó el punto culminante de la canción. Posteriormente, BTS subió al escenario de los Mama, el escenario soñado por los cantantes, para presentar Boy in Love por primera vez. Fiel a la naturaleza de Jimin de pensar en ARMY más que en nadie desde su debut, presentó una canción llamada Christmas Day como regalo de Navidad de fin de año que hizo junto a Jungkook. Merry Christmas. Y luego lanzaron el álbum The Most Beautiful Moment in Life Part 1, que se dice que convirtió a BTS en lo que son hoy. En los primeros días de las actividades de BTS, con bailes poderosos como Danger y World of Hormone, Jimin no tuvo muchas oportunidades de mostrar su lado suave. Sin embargo, Jimin, quien se especializó en danza contemporánea, sabía muy bien qué partes de ciertas coreografías debían ser poderosas y qué partes suaves. Y a partir de ese momento, comenzó a mostrar sus fortalezas poco a poco, como en la canción principal, I Need You. Y con su pelo teñido de rojo llamando mucho la atención en Dope. Habiéndose preparado diligentemente, BTS ganó su primer programa musical y se vio a Jimin visiblemente sorprendido y sollozando. Jungkook una vez dijo que ellos practican tanto para mejorar y tener memoria muscular que te aprendas cada movimiento, ya que por los nervios y emociones se te puede olvidar, pero tu cuerpo lo recordará y pensarás, no será problema. Es una locura, pero es muy real, sí es cierto. Ya cuando tu cuerpo y tu subconsciente está preparado para algo y trabajado, ensayado, ya no hay manera de que te equivoques. 네. 생일 파티 왔구만. 감사합니다. 진짜 생일 파티 같아. 몰래 카메라 같아요. 와, 진짜 깜짝 놀랐어. 좋네. 진짜 고생했다. Y durante la presentación del 2014 en los Mama, Jimin se robó el espectáculo con un movimiento de baile en el que rasgó su camisa, Y durante la presentación... Ok, yo a veces me pregunto, la camisa debe estar un poquito rota aquí, ¿verdad? Porque uno como pendejo quiere hacer eso y de repente no le sale, debe estar ya aquí rota, ¿cierto? 좋네. 진짜 고생했다. Y durante la presentación... Sí, está un poquito rota ahí. En 2014 en los Mama, Jimin se robó el espectáculo con un movimiento de baile en el que rasgó su camisa, recibiendo aplausos masivos y creando un momento legendario. Inmediatamente después de esa actuación, BTS anunció The Most Beautiful Moment Part 2 y tras su regreso, su canción principal, Run, encabezó las listas musicales marcando un comienzo de éxito. Buenísima. Y el último día del año 2015, la popularidad de Jimin se disparó. Durante el Festival de Música K-Pop de 2015, su impecable versión de Perfect Man, del grupo ídolo de primera generación, Xinhua, destacó las habilidades de baile y canto de Jimin, lo que atrajo una atención significativa hacia él. De hecho, una fancam de Jimin subida hace 7 años
ha sido vista tanto que su recuento actual de vistas ¡Wow! se acerca a los 15 millones. Oh my en ese God. momento, personas que ni siquiera eran fans de BTS hicieron muchas publicaciones en varias comunidades preguntando ¿quién es el chico del pelo naranja? Haciendo la actuación de Perfect Man otro momento legendario para Jimin. Empezó a ser un icon de una. Ya brillaba ya. Mientras Y bueno, muy inteligente también lo del cabello rojo. Para distinguir. Ojito. Le gustaba a Jimin. Se nota que le gusta. Sí, sabe que es un grupo, pero le gusta ser especial. Le gusta ser distinguido. Le gusta que lo vean. Llamar la atención. Es algo natural, normal en un artista. haciendo la actuación de Perfect Man otro momento legendario para Jimin. Mientras tanto, cuando entraron en su tercer año desde su debut, todo parecía naturalmente estable, pero en realidad Jimin parecía haber estado pasando por un momento difícil y reveló sutilmente lo que había en su corazón mientras pedía un deseo para el año nuevo. 맨날 웃었으면 좋겠다. Oh shit. 크게 안 웃었으면 좋겠어. 진짜로 웃었으면 좋겠어. 진짜 웃는 일만 가득했으면 좋겠고. Y 3 meses después de esto, reveló cuán desafiante había sido ese momento para él. 요즘에 좀 힘들었던 게 잘 안 돼. 하는 것만큼 잘 안 돼. 저는 뭐 어쩌겠는가 해야지. 그래 좀 힘들었던 건 사실인 것 같다. Estos tipos de videos que eran en ese momento, 2015, 2016, ¿era un live? ¿O eran videos que subían al canal de YouTube de BTS? ¿Eran live? 힘들었지. 잘 안 돼. 해야지. 나중엔 더 좋은 노래를 부르고 정말 그 사람들이 생각하는 제 감동을 받을 수 있는 그런 노래, 마음을 움직이는 노래 같은 걸 나도 하고 싶어서 주구장창 연습하고 있다. 잘 안 돼서 뭐랄까 주어진 상황 때문에 힘들지 않고 내가 하고 싶은 게 안 되니까 좀 힘든 게 있는 것 같은데. Sin embargo, a pesar de sus preocupaciones, Esos son los verdaderos pensamientos de un gran artista. Que no es solamente hacer música por hacerlo, sino es que sentir que haciendo música puedes cambiar algo. con el lanzamiento del álbum Young Forever, la escena de Jimin en el minuto 3 y 33 segundos del MV Fire se convierte en un punto culminante, lo que le valió el apodo de 333 Jimin. Desde sus primeros días de debut, la danza contemporánea que alguna vez lo detuvo ahora comenzaba a brillar, mostrando un estilo de baile exclusivo de Jimin que solo podía describirse como hermoso. Yes. Y un ejemplo de ello se puede ver en la canción Butterfly. A continuación, y solo 3 años después de su debut, BTS actuó en el lugar de sus sueños, el Olympic Gymnastic Arena, y Jimin, habiendo finalmente logrado ese sueño ¿Dónde es eso? ¿En Corea? El Olympic. tan anhelado, derramó muchas lágrimas expresando su gratitud hacia los miembros. 우리 멤버들한테 제일 감사한 것 같아요. 시작할 때부터 부족한 거 많고 되게 보잘것없고 되게 아무것도 없는 저였는데 우리 멤버들이 저 도와주고 이끌어주고 해서 되게 여기까지 올 수 있었고 우리 멤버들 덕분에 정말 행복이란 걸 느끼는 것 같습니다. Más tarde, con el segundo álbum completo Wings, Jimin regresó y creó otro punto culminante en Blood, Sweat and Tears. El productor Ban Si-hyuk les dijo a los miembros que cantaran la canción lo más eróticamente posible y hubo una anécdota en la que Jimin recibió muchos elogios por tomarla de la mejor manera. La introducción de una canción es lo suficientemente Le quedó épico a él. No pudo haber sido de otra forma. crucial como para determinar su éxito o fracaso, hizo que la delicada voz y las habilidades de actuación de Jimin jugaran un papel importante en el éxito de Blood, Sweat and Tears. Sin embargo, los esfuerzos de Jimin no se limitaron a esto. Durante la práctica de Blood, Sweat and Tears, de repente sintió el deseo de volverse más guapo y emitir una vibra que encajara con la canción. Como resultado, siguió una dieta extrema, comiendo solo una comida al día durante 10 días y perdiendo 7 kilos. Mientras tanto, en el álbum Wings,
debutó con su primer tema en solitario, Lie. La letra de Lie fue el primer intento de Jimin de transmitir sus sentimientos internos. Sin embargo, en ese momento dudaba en trabajar en la canción porque sentía que estaba exponiendo la oscuridad dentro de sí mismo demasiado directamente en su primera canción en solitario. En Lie, Jimin asumió el papel de letrista por primera vez y la presión fue inmensa. El proceso de escribir y borrar letras fue repetitivo. Incluso después de comenzar la grabación, no estaba satisfecho con los resultados, lo que lo llevó a reiniciar la grabación varias veces y le provocó mucho estrés. Eso es un efecto que pasa en muchos artistas, pero los artistas terminan entendiendo que muchas veces esa frase o esa letra que no te gusta termina siendo tu mejor canción. Y después de ahí superan eso y componen, su composición termina siendo lo más natural posible. Exacto, ahí sobre todo eran inseguridades, pero no era falta de talento o de conocimiento. Sin embargo, Lie incorporó elementos de danza moderna en los que él sobresale, presentando un estilo distinto a presentaciones anteriores de BTS. Tras su lanzamiento, la gente quedó cautivada por el solo de debut de Jimin, Lie. Sin embargo, él no sentía lo mismo. A ver, cuando Jimin debutó como solo, ¿ya todos habían debutado o hacía falta otros debuts? Y la otra pregunta es, ¿él pudo haber sentido que fue muy apresurado debutar solo o sentía la presión de hacerlo? Porque los demás ya lo habían hecho. Incluso cuando el personal elogiaba su voz, él se culpaba a sí mismo y decía, odiaba esos comentarios. En lugar de decir, cantas muy bien, dijeron, tienes buena voz. Y me parecía como si estuvieran tratando de encubrir mi falta de habilidades para el canto. Aunque me hacían elogios. Todos debutaron, faltaba él, claro, esa era la presión. Esa era la presión. Uy, un día me voy a dedicar a solo ver los debuts de cada uno y en el orden cronológico para vivir ese sentimiento. Yo tendía a tomarlos negativamente. En una entrevista posterior al álbum Wings, cuando se le preguntó si sentía que había crecido en comparación con su debut, la respuesta de Jimin proporcionó una visión más clara de cómo se veía a sí mismo en ese momento. En el mismo álbum todos debutaron. Debutaron o sea, todos hicieron su debut al mismo tiempo. En el álbum Wings. Ah, entonces ya es otra cosa. Todavía no creo que haya crecido mucho. Cuando veo lo que estoy haciendo, me siento frustrado. A menudo pensaba, ¿por qué no puedo rendir tan bien como practico? El talento es fundamental y quizá a mí me falte. Entonces, practiqué aún más duro. Como no tengo talento, pensé que podría esforzarme más. Estaba tan insatisfecho con sus habilidades vocales que incluso expresó su deseo de detener la agenda de BTS y tomar lecciones vocales durante 3 meses para mejorarlas. No, shit. Eso fue lo que lo hizo grande, la verdad, la humildad. Eso nada más es humildad. Inseguridad, sí. Ser inseguro a veces también es un toque de humildad para tú mejorar. De esta manera, Jimin siempre ha estado obsesionado con la práctica e incluso después de lograr cierto nivel de éxito, nunca aflojó. Sin embargo, incluso en medio de sus incertidumbres, nunca dejó de desafiarse a sí mismo en nuevas áreas. Durante su tercera reunión de fans, formó una unidad con Suga e intentó rapear por primera vez con la canción Tony Montana. Apoyado en su experiencia en el pop desde una edad temprana, las habilidades de baile que aprendió en la escuela secundaria y sus habilidades de coreografía de ídolo que perfeccionó después de su debut, Jimin ofreció una actuación sobresaliente. Y no fue solo la actuación impecable que realizó en los Mama 2016 con una venda roja en los ojos. Con los ojos cerrados prácticamente. Que aprendió en la escuela secundaria
y sus habilidades de coreografía de ídolo que perfeccionó después de su debut, Jimin ofreció una actuación sobresaliente. Y no fue solo la actuación impecable que realizó en los Mama 2016 con una venda roja en los ojos, sino que también sorprendió a muchos al girar 360 grados en el aire y aterrizar perfectamente. Incluso los críticos profesionales, conocidos por sus evaluaciones estrictas, comentaron: "Mira a Jimin bailar, no es humano. Se me llenan los ojos de lágrimas cuando lo veo". Después de esto, BTS recibió su primer y segundo gran premio consecutivamente en MMA y Mama tras su debut. 2 meses después de recibir su gran premio, BTS lanzó su siguiente álbum, You Never Walk Alone. La canción Spring Day fue muy querida y el baile de Jimin en ella una vez más llamó mucho la atención. Te voy a decir, la diferencia que tiene este grupo es que en su debut, tanto en su debut y en su transcurso, en su camino de sus primeros años, tocaron a la gente, tocaron el alma de los oyentes, el corazón primero. Tocaron el corazón primero, luego la mente y luego, digamos, al tocar el corazón y la mente, luego puede venir una canción como Dynamite, puede venir no sé, Idol, ¿sí me entiendes? Y eso es lo que la diferencia de este grupo, que primero fueron por ganarse el corazón y el alma de la gente. Y eso es difícil, porque, a ver, cuando tú vas a ganarte un mercado, cuando vas directamente a ganarte un mercado, vas por la música comercial, porque es lo que a todo el mundo le gusta. Pero empezar así y ganarte un público es porque te estás ganando un público real. ¿Me entiendes? Cuando tú haces unas canciones de conciencia, que tocan el alma, tocan el corazón, y también unas como esta, como Spring Day, tú créelo, que los artistas que hagan eso se van a ganar un público totalmente leal a ellos. Leal. Y es por eso que tienen uno de los fandoms más leales de la música. ¿Me entiendes? Por eso. Porque arrancó como debería arrancar un artista real. Creando otro momento icónico, la canción Not Today le valió el apodo de 424 Jimin, siguiendo a su apodo anterior 333 Jimin. Luego, BTS se embarcó en la gira Wings, que duró más de 10 meses. Sin embargo, hubo un contratiempo durante la gira en Chile. Jimin tuvo problemas de garganta justo antes de la actuación y desafortunadamente cometió un error en el escenario. A pesar de que todos intentaron consolarlo, él quedó profundamente afectado y lloró. Oh my God. El diablo. Yo te he puesto que duró como un mes arrepintiéndose. Para como, ya conociéndolo como piensa, como se lamenta tanto de él mismo, como se golpea tanto, porque, a ver, Jimin es un artista que yo te puedo apostar que todas las críticas no le hacen tanto daño que él mismo juzgándose, que cuando se juzga él mismo. Por eso yo creo que debería ser uno de los integrantes más fuertes del grupo a nivel mental, porque no existe alguien en el mundo que se critique tanto como él mismo. ¿Sí me entienden? 남들이 보면 이탈 그 하나 별로 아무렇지 않게 생각할 수 있는 거지만 그거 하나가 너무 죄책감이 되고 그거 하나 때문에 너무 스트레스를 많이 받게 되는 것 같아요. 더군다나 그런데 이 목이 이렇게 안 좋아서 계속된 실수가 연속되면 너무나 힘든 것 같아요, 버티기가. 어쩔 수 없으니까 더 그런 것 같아요.
Como añadidura a sus preocupaciones por lo ocurrido en Chile, cometió otro error durante el ensayo del concierto de Brasil. 기분이 너무 안 좋았어요. 너무 안. Uy, RM le estaba dando duro, ¿no? Tengo entendido que RM le estaba dando duro. Creo que es así. Pero es que, a ver, ese es el trabajo de un líder, loco. Ese es el trabajo de un líder. Creo que entendí que RM le estaba dando fuerte. A ver. Cometió otro error durante el ensayo del concierto de Brasil. Bueno, sí, simplemente hazlo bien más tarde. Bueno, no sé, entendí como que un poquito de presión, pero bueno. Si ustedes dicen que no. 기분이 너무 안 좋았어요. 너무 안 좋고 이렇게 안 좋은 생각을 하게 되면 한도 끝 없이 안 좋은 생각을 해요. 자신감이 자꾸 떨어지게 되니까 걱정을 많이 하게 되니까 이게 되게 다운이 됐을 때 이거에 저는 제일 예민한 것 같아서. Encima, trágicamente, en medio de todo este estrés, Jimin recibió una amenaza de muerte. ¿Qué? Un internauta amenazó en SNS: mataré a Jimin cuando cante Lie en el concierto de los Estados Unidos. What the fuck, ¿qué es eso? Publicando la tabla de asientos del concierto y una foto de un arma. Afortunadamente, gracias a la cooperación activa de Big Hit y la policía local, no pasó nada. Pero la amenaza de muerte durante una agenda de actuaciones tan ocupada fue realmente dura para él. Sin embargo, incluso en medio de todo esto, BTS no mostró signos de detenerse. Fue en los Billboard Music Awards de 2017 donde ganaron el premio al mejor artista social. Después de ganar en los Billboard Music Awards, BTS continuó su impulso al convertirse en los primeros artistas coreanos en tener sus nombres en las listas Billboard Hot 100 y Billboard 200 con su mini quinto álbum Love Yourself y su canción principal, DNA. La canción Mic Drop también recibió una gran atención, al igual que la canción principal DNA. También la canción cantada por la línea vocal de BTS, Dimple. Y finalmente, la canción en solitario de Jimin, Serendipity. Una obra maestra esta. Sin embargo, Serendipity contaba con expresiones vocales intrincadas y Jimin hizo muchos nuevos intentos, haciendo que el proceso de grabación fuera particularmente complejo y desafiante. 지민이는 본인의 틀을 좀 깨고 싶다 그러더라고요. 약간 항상 지민이 하면 이제 높은 음역대 가성이나 아니면 막 이렇게 지르고 사비 약간 막 그런 게 많이 굳어져 있는데 그런 것에서 좀 벗어나서 자기도 좀 보컬로서 한 단계 성장하고 싶다고. Serendipity, que también significa buena suerte inesperada o casualidad, nos mostró los tonos vocales suaves y únicos de Jimin. A muchos fans les encantó y se reprodujo más de 100 millones de veces en Spotify. Entre tanto, a través de DNA, los miembros de BTS tuvieron una experiencia inesperada, su debut estadounidense en un escenario en el AMA. Después de la presentación en AMA, Jimin atribuyó todo su éxito a ARMY. Sin embargo, a medida que BTS logró más, la presión sobre él solo aumentó. 오히려 AMA 갔다 와서 우리가 과도기를 너무 큰 걸 얻어서 힘든 시기를 겪게 됐잖아요. 갑작스럽게 큰 걸 얻어가지고. En ese momento, BTS estaba logrando su mejor actuación con DNA y Mic Drop, no solo rompiendo récords a nivel nacional, sino también recibiendo premios en los Billboard, por lo que no pudieron detenerse ni por un momento. Incluso dijeron, la agenda para todo el año ya está llena. Todos los miembros habían estado trabajando durante mucho tiempo por el éxito del grupo en lugar de por su propia felicidad y satisfacción.
y Jimin comenzó a sentirse agotado. Les dijo a sus fans, siempre ámense a sí mismos, pero él mismo acumuló momentos de dudas y desprecio por sí mismo. Fue entonces cuando comenzó una nueva lucha. Claro, o sea, una persona te da un consejo por lo que ha vivido. No significa que lo esté aplicando, sino que, bueno, lo está viviendo, lo está sufriendo y aprende de eso y te lo recomienda y te lo aconseja. 올해 2018년으로 넘어오면서 혼자 좀 고민이 되게 많았었던 것 같다. 혼자만의 시간을 좀 가지면서 생각을 좀 많이 했었던 것 같은데 연초로 넘어오면서 2018년으로 넘어오면서 멤버들이 좀 많이 지쳐있는 상황이었고 몸도 마음도 좀 많이 지쳐있는 상황이었었는데 그래서 다 같이 좀 힘든 시간을 보냈던 것 같다. 나도 뭔가 올해로 넘어오면서 내가 왜 이 일에 이렇게 목숨 걸고 하고 있는지 그러다 보니까 좀 혼자만의 시간이 좀 길어졌었고 뭐 계속 스케줄을 했지만 좀 외롭다는 생각을 많이 했었던 것 같다. 내가 누구한테 이렇게 기대는 성격도 아니긴 하지만 그리고 막상 내가 의지할 수 있는 사람들이라고 생각했던 사람들이 좀 많이 힘들어하고 있는 상황이었으니까 뭘 좀 어떻게 해야 될지 모르겠는 상황이었던 것 같다. Jimin mencionó una vez que el momento más difícil para él fue durante los Golden Disc Awards 2018. Si miras su rostro durante este evento, su habitual sonrisa brillante no estaba presente. Solo por su expresión triste se podía adivinar lo difícil que fue ese periodo para él. Durante los momentos más difíciles, cuando todos en quienes fue ese periodo para él. Sí, incluso se puede ver en un costado es por algo. También eso refleja bastante. Solo por su expresión triste se podía adivinar lo difícil que fue ese periodo para él. Durante los momentos más difíciles, cuando todos en quienes podía apoyarse luchaban por sus propios motivos, Jimin no podía confesarle a nadie lo difícil que era para él. Entonces, pasó más tiempo perdido en sus pensamientos y finalmente se aisló en una pequeña habitación durante algún tiempo. Afortunadamente, un día vio un vídeo de Young Forever que le ayudó a superar su larga depresión. 한국에 돌아가서 우리 영상들을 많이 찾아봤었던 것 같다. 우리 음악, 우리 뮤비, 우리 공연하는 영상, 뭐 우리 사진들 뭐 이런 것들을 옛날 거부터 좀 쭉 보다가 문득 보게 됐던 게 영 포레버 공연하는 영상이었는데 그때는 우리가 노래를 안 부르고 있었고 팬분들만 이렇게 그 노래를 계속 불러주고 있었는데 그걸 보고 되게 많이 울었었던 것 같다. 그거 보면서. Con el tema de la renovación del contrato acercándose, los miembros estaban debatiendo si continuarían juntos como BTS. A pesar de su agotamiento emocional, todavía tenían que seguir sus horarios establecidos. En medio de todo esto, su tercer álbum... ¿Cuántas veces pensaron ellos en separarse? O sea, hubo este tipo de situación. Tenían que seguir sus horarios ¿Y en qué año? establecidos. En medio de todo esto, su tercer álbum, Love Yourself, Tear, consiguió un gran éxito. Por primera vez en la historia de Corea del Sur, su tercer álbum Solo en 2018. encabezó el Billboard 200 y la canción principal, Fake Love, logró 100 millones de visitas en solo 8 días. Y en medio de sus ocupadas promociones con Fake Love, BTS celebró su 5º aniversario de debut Festa. Incluso durante este tiempo, Jimin demostró su dedicación a ARMY, especialmente después de los eventos de la fiesta promoción del 5º aniversario del debut de BTS. Después del escenario, Jimin, empapado en sudor, parecía como si se estuviera agarrando el hombro izquierdo por el dolor cuando entró a la sala de espera. Y más tarde, en una reunión para tomarse una foto grupal para ARMY, logró dibujar un corazón sobre su cabeza con manos temblorosas, posiblemente debido al dolor, mientras se mordía los labios. Este fue un esfuerzo de su parte para evitar mostrar su dolorosa condición en las fotos que serían vistas por ARMY, y cuando ARMY luego descubrió el vídeo detrás de escena, derramaron lágrimas una vez más. Oh my God. Qué bueno que el fandom también está muy pendiente de esas cosas, como para, digamos, no exigirles o criticarlo y cosas así. Hay una persona que ha trabajado mucho, que entrena demasiado, que
Que da todo el esfuerzo. 저는 사람들한테 별로 인간 지민으로 보이고 싶지 않아요. 그러니까 멀어지고 싶다는 의미에서 하는 말은 아니고 저는 그들한테 정말 연예인이고 싶어요. Posteriormente, BTS logró su segundo número 1 en Billboard 200 con el álbum reempaquetado que contiene Idol. Definitivamente la presión sobre ellos siguió aumentando. 팬은 무섭다는 얘기를 많이 했었던 것 같아요. 우리는 대단한 사람들이 아닌데 뭔가 자꾸 업적이 생기고 하니까 부담되고 본인들 스스로. Te voy a decir algo muy importante que aprendí aquí, de esto que dijo él. Segundo número 1 en Billboard 200 con el álbum reempaquetado que contiene Idol. Definitivamente 정말 있지 않아요. Él dice, no quiero ser visto por la gente como el humano Park Jimin. 그러니까 뭐 O sea, realmente quiero ser una celebridad para ellos. Recalco esto, ¿por qué? Porque cuando tú dices quiero ser una celebridad para los oyentes, ¿es por qué? Porque no se siente una celebridad, se siente parte de la familia, parte de una persona cercana a ellos, ¿entiendes? Y quizás eso sonará como muy egocéntrico, pero es una realidad. A diferencia de otros artistas que se sienten una celebridad y dicen, yo me considero como uno más, quiero ser uno más, entonces no se siente uno más. Se siente una celebridad y quiere ser uno más. ¿Sí me entiende? La diferencia y la sinceridad de Jimin con decir eso. 사람들한테 No sé si me expliqué, ojalá lleguen. 별로 인간 지민으로 보이고 싶지 않아요. 그러니까 멀어지고 싶다는 의미에서 하는 말은 아니고 저는 그들한테 정말 연예인이고 싶어요. Posteriormente, BTS logró su segundo número 1 en Billboard 200 con el Exacto, exacto. Se siente común y corriente y quiere ser celebridad. Hay artistas que se sienten celebridad y quieren decir que quieren sentirse común y corriente, ¿me entiendes? álbum reempaquetado. Ahí destacó demasiado ahí. Y aparte, la presentación de todos hizo que destacara también la presentación de BTS. Porque, por ejemplo, yo como reactor o persona ajena al K-pop en ese entonces, cuando empecé a reaccionar a eso, yo decía, oh, primera vez que veo algo tradicional, folclórica de su país. Primera vez que lo veía en el K-pop. Y eso me pareció impresionante. Me imagino que para el mundo también. Y para ellos mismos. Durante la época en que creó Promise, Jimin era bastante introvertido y atravesaba un periodo de tristeza. Por lo cual, mientras hacía Promise, también se convirtió en un momento para reflexionar sobre sí mismo. En un V-Live, Jimin explicó el motivo por el que creó la canción Promise. 사실 제가 뭐가 le llaman V-Live. Lo de Weavers. Jimin explicó el motivo por el que creó la canción Promise. 사실 제가 뭐가 힘들어서 이제 이 곡을 만들려고 했었냐면 맨 처음에 저도 이제 성격이 우유부단하고 솔직하지 못하고 약간 그런 게 있어요. Antes la aplicación era V-Live. Ah, la que hoy es Weavers, antes era V-Live. 그래서 그게 너무 싫어서 쓰게 된 곡이에요. 왜 나는 내가 하고 싶은 말을 솔직하게 얘기를 못할까? 힘들면 힘들다 이런 얘기를 하고 싶은데 저는 항상 이제 그렇게 못하니까 그게 제가 저를 보는데 너무 답답해서 만들게 되었던 곡인 것 같아요. 시티필드 콘서트를 하면서 저는 이제 공연을 하다가 생각이 든 거예요. 다짐을 하자, 약속하자 이런 생각을 하게 된 거죠. 상황이 힘들 수는 있으나 내가 나를 힘들게 하지 말자, 내가 나를 욕하지는 말자 이런 생각이 들었어요. 그래서 약속이란 키워드가 떠올랐고 이거를 좀 많은 사람들이 들었으면 좋겠다, 이 곡이 그들에게도 위로가 되었으면 좋겠다 이런 생각을 하고 작업을 했던 것 같아요. A través de Promise, mostrando su sinceridad, Jimin pareció aliviado después. 사실 저는 요즘 제일 행복해요. 올해로 넘어오면서 그런 게 좀 정리가 많이 됐어요. 멤버들한테 이 소리는 되게 많이 들었어요. 요 근래에 너 올해 되고 나서 많이 밝아진 것 같아. Del mismo modo, con Jimin aparentemente más tranquilo, BTS lanzó su mini sexto álbum y una vez más, Jimin creó una nueva parte asesina.
Oh yeah, oh yeah. Y en el estadio de Wembley del Reino Unido, donde BTS se convirtió en los primeros artistas coreanos en actuar, recordemos que hacia el final del concierto, ARMY cantaron Young Forever en coreano Uy, eso fue muy épico, sorprendente. para ellos, haciéndolos llorar. Forever. 이 곡은 제가 너무 크게 위로를 받았던 곡이에요. 같이 노래 불러주시고 같이 즐겨주셔서 너무너무 고맙고 행복하고 사랑합니다. Luego, como para expresar su gratitud hacia ARMY, que siempre ha sido su consuelo, Jimin preparó un regalo para su 6º aniversario de debut. Era un vídeo de aproximadamente 2 minutos de duración que mostraba los preciosos momentos que Jimin había compartido con los fans. Y al final del vídeo mostró el mensaje: "Nunca olvidaré los momentos que pasé con los fans", conmoviendo a ARMY. Mientras tanto, una vez le preguntaron a Jimin cómo se supera la presión de ser perfecto dada su fama mundial. Y Jimin respondió: "Creo que tenemos que presentar una actuación que sea al menos cercana a la perfección para aquellos que vienen a ver nuestro espectáculo". Fiel a sus palabras, Jimin tuvo una actuación asombrosa en los MMA de 2019. Sin accesorios ni montajes llamativos. Uy, sí, de verdad que es la más épica. Bueno, era un día importante también. Era un espacio muy importante para ellos y para el mundo de esa industria, ¿no? Jimin comenzó un baile en solitario parecido a una mariposa con una hermosa melodía. Fue el momento perfecto para describirlo como bailar como Jimin, en lugar de simplemente decir que alguien baila bien. Y durante este tiempo, el mundo enfrentó un problema importante: la pandemia. Fue la primera vez desde su debut que los miembros enfrentaron un periodo tan desafiante, pero Jimin pareció tener dificultades especialmente. Sin embargo, incluso en medio de esta pandemia, BTS lanzó su 4º álbum regular. El álbum contaba con la canción a dúo Friends, creada por Jimin y V, quienes han construido su amistad durante estos años desde sus días de aprendices. Entre las diversas pistas hubo una... La escribieron entre V y Jimin, pero solamente la cantó Jimin, V. Fue una canción para V. Canción en la que Jimin demostró mejor su experiencia, Black Swan. En realidad, Jimin comentó: "Cuando recibí por primera vez el esquema de la coreografía, fue lo que más me encantó. Me dio una sensación nueva, algo que no habíamos bailado antes, lo que me emocionó". Yeah, yeah, yeah. Mientras tanto, en medio de todo esto, hubo escenas capturadas durante la práctica de la coreografía de Black Swan que mostraban cómo sus piernas temblaban por cuánto había practicado Jimin, dejando a muchas personas preocupadas. Jimin, que siempre reflexiona sobre lo que les encantaría a los fans, expresó esta mentalidad en su canción en solitario, Filter. La canción en solitario Filter, que destacó por su voz sensual y expresividad única, recibió un gran cariño y para 2023 superó los 400 millones de reproducciones en Spotify. Y 6 meses después... Esos ARMY dándole... Uy, que los ARMY son increíbles, loco. Dándole streaming, me imagino, ey, hay que darle stream, hay que darle stream. Hay 2 canciones llamadas Friends. Ah, ok, no es la misma la que estoy hablando. Para dar fuerzas a todos los cansados por la pandemia, BTS presentó un estilo de música ligeramente diferente que fue Dynamite. Oh, oh.
Con Dynamite, BTS se convirtió en los primeros artistas coreanos en ocupar el puesto número 1 en la lista Billboard Hot 100. La canción no fue lanzada para recibir elogios, sino con la esperanza de ser un pequeño consuelo para alguien en tiempos difíciles. Jimin quedó muy sorprendido por este logro inesperado. 처음에는 그 소식을 좀 늦게 들었어가지고 그때 형이 몇 시에 알려줬었죠? 제가 3시 한 20분인가 반인가. 제가 4시 넘어서 그걸 들었었는데 4시부터 해가지고 아침 7시가 될 때까지 울다가 지쳐가지고 이제 잠이 들었는데 소파에서. Más tarde, durante el concierto en línea, aunque fue virtual, BTS inesperadamente vio los rostros de los fans en tiempo real, lo que llevó a Jimin a derramar lágrimas nuevamente. 이렇게라도 항상 응원해주고 기다려주시는 아미 여러분들 너무 감사합니다. Para los miembros de BTS, incluido Jimin, quienes consideraron crear canciones para sus fans y ver la felicidad de sus fans como su misión, la realidad que enfrentaron debido al COVID-19 fue realmente dolorosa. Sin embargo, incluso si no... Con cada lanzamiento tenemos listas de metas en cada plataforma para las primeras 24 horas. El primer día y primera semana. Es un trabajo 24/7 ser ARMY, pero lo amo. Oh, shit. Pudieron reunirse directamente, BTS comenzó a preparar un álbum para los ARMY que los esperaban, y este fue el álbum B. La canción Life Goes On transmite un mensaje de consuelo, afirmando que la vida continúa a pesar de encontrarse con circunstancias no deseadas. En los MAMA de 2020, BTS actuó en el enorme escenario del Estadio Olímpico de Seúl. Ah, ya entendí por qué el escenario estaba vacío. Yo pensé que era un video o algo así. Era por la pandemia, loco. No sabía la fecha. Yo me preguntaba por qué esa presentación estaba vacía. Para su presentación ON. En una entrevista sobre cómo lograron una actuación tan apasionante en un estadio completamente vacío, respondió: en esta difícil situación hay gente que sigue apoyándonos. Creo que tenemos que darles una razón para que nos apoyen. Queríamos que nuestros fans nos extrañen y darles motivos para disfrutar cuando nos vean. Posteriormente, Jimin preparó otro regalo para los ARMY. En estos tiempos difíciles, debido a la pandemia, espero que los oyentes puedan volver momentáneamente a los hermosos momentos del pasado, dijo al presentar su canción compuesta por él mismo, Christmas Love, para conmemorar la Navidad. Concluyendo el desafiante año 2020, él envió un saludo de Año Nuevo verdaderamente al estilo de Jimin, con un pequeño deseo. 여러분들은 어땠을지 뭔가 한 분 한 분 얘기를 다 하고 싶은데 못해서 너무 미안하고 너무 고생 많으셨고 21년이 되면은 딱 한 번 여러분과 만나서 같이 공연하고 싶다가 제 목표가 될 것 같습니다. Después de eso, tras recibir un inmenso amor por Dynamite, BTS continuó lanzando nuevas canciones. La canción Butter le proporcionó un nuevo apodo, 111 Jimin. Luego vino Permission to Dance, lanzado consecutivamente. Temazo. Con Dynamite, Butter y Permission to Dance, BTS, que estuvieron muy activos durante la era de la pandemia, finalmente se convirtieron en los primeros artistas asiáticos en ganar el Gran Premio de los American Music Awards en 2021. Y en noviembre de ese año, BTS celebró una reunión con ARMY por primera vez. Perdón, Cele, pero Jimin y los chicos sí nos regalan canciones y videos para ARMY. No, ya entendí que sí. Uy, qué épico esto, loco. Es una buena victoria. Artistas asiáticos en ganar el Gran Premio de los American Music Awards en 2021. Y en noviembre de ese año, BTS celebró una reunión con ARMY por primera vez en 2 años. Fue el concierto de Los Ángeles 2021. Para Jimin, quien había luchado con su tristeza durante la pandemia porque no podía presentar adecuadamente la música y las actuaciones que eran tan vitales como el significado de la vida para ARMY, este evento fue más especial que para cualquier otra persona. 어제 느낀 거는 여러분들이 이 2년 동안 여러분들한테 사실 그렇게 잘 해왔다고 생각은 안 드는 것 같아요. 근데 그동안 계속 이렇게 기다려주셨다는 게 너무나 영광이고 감동스러웠고 참 감사합니다. 오늘 와주신 여러분들 너무 감사드리고 앞으로 계속 더 좋은 모습 보여드릴 수 있도록 열심히 하겠습니다. 항상 감사하고 사랑해.
Y Jimin participó en un OST por primera vez después de su debut con la canción With You para el drama Our Blues. Sin embargo, luego del lanzamiento Oh my god. Ya se acabó el video. Ya no quiero ver más. Vámonos todos a dormir. Jimin, BTS hizo un anuncio triste e importante, y fue la suspensión temporal de las actividades del grupo. Es que lo que más sensibiliza a este video es que es RM. Es el de los más fuertes. ¿Sabes? Ver quebrado al más fuerte. Es como que Un anuncio triste e importante, y fue la suspensión temporal de las actividades del grupo. Habiendo corrido incansablemente durante 9 años, fue una decisión necesaria para todos ellos, pero sin duda, los miembros que hicieron ese anuncio debieron tener sus corazones destrozados. 지금에 와서야 저희가 어떠한 가수로 팬분들한테 남고 싶냐는 생각을 이제 하게 돼서 지금 좀 힘든 시간을 겪고 있는 것 같아요. 이제 정체성을 이제서야 더 찾아가려고 하는 시기인 것 같고 그래서 좀 지치는 게 있고 시간이 조금 걸리는 게 아닌가. Después de este anuncio, Jimin comenzó gradualmente sus actividades en solitario. Su primer paso fue participar en la nueva canción Vibe de Taeyang, a quien admiraba desde que era joven. Fue el momento en que Jimin, quien una vez mencionó a Taeyang de Big Bang como su modelo a seguir durante su showcase debut, finalmente realizó su sueño de compartir escenario con él. Después de Vibe, Jimin lanzó su primer álbum en solitario, Face, y había una buena razón detrás de la realización de este álbum. Jimin tuvo un periodo de deambulación durante aproximadamente 1 año y medio, agobiado por el inmenso amor que recibió, la presión del éxito individual, del éxito del equipo y la pandemia que a todos nos dejó huella. Continuaron los días bebiendo y sin hacer nada, y a medida que los días de letargo se acumulaban, también lo hacía el miedo y las preocupaciones. Se puede ver en una línea en la letra de la canción Alone, lanzada después. Cuando me quedé dormido, borracho, sin recordar nada, pensé en eso. ¿Qué estoy haciendo ahora? Pero en ese momento, los miembros le sugirieron que debería intentar expresar esos sentimientos a través de la música. 자존감도 좀 낮아져 있고 좀 그런 상태였던 것 같아요. 그런 상태로 이제 멤버들이 노래 한번 만들어봤으면 좋겠다 해서 이제 시작된 앨범이고. Entonces, al igual que otros miembros que han expresado sus lados más oscuros en mixtapes personales, Jimin también comenzó los preparativos para mostrar su lado invisible. Por supuesto, fue difícil trabajar solo sin los miembros, pero entre esas tareas, escribir la letra fue particularmente desafiante. Escribir letras, especialmente de una manera que resuene. A ver, ya aquí estamos hablando de esa tercera, se le puede llamar tercera etapa de Jimin, en la carrera de Jimin, ¿verdad? Podría ser estos temas como Set Me Free, Woo, ya estamos hablando de esos niveles, ¿no? E incluso, no sé si me dicen si es así, hay una barra de Set Me Free donde dice ya me siento en mi prime, dice, y se siente el sentimiento de esa línea. Y la idea de compartir esas letras con la gente le pesaba mucho. 제가 이번에 앨범 내는 거 포함해서 모든 활동 중에 제일 떨려요. 야, 10년을 음악 방송을 떨린다고? 진짜 사실 걱정돼 죽겠고 너무 떨려. 그리고 혼자서 팬들 만나잖아요. 긴장돼 죽겠대. Pero lo que lo atormentaba no eran solo las letras. Para sus actividades en solitario, Jimin se puso a dieta y mantuvo su peso en el rango de 50 kilos. Y la coreografía de alta intensidad de sus actuaciones también pasó factura, especialmente para la canción Set Me Free. Oh my God. Días de práctica Estoy demasiado conectado con Jimmy, loco. Ya sí se dan cuenta que es mi favorito. Estoy demasiado conectado con él. continua, incluso comentó que sentía como si su cuerpo fuera a romperse. Después de mucho trabajo duro y casi 10 meses de producción, finalmente se lanzó el primer álbum en solitario de Jimin, Face. Set Me Free es la canción final de Face.
Ese fue su cierre y el inicio de Muse. Comenzando con la primera canción, Face Off, donde honestamente escribió letras hasta el punto de sentir que estaba desnudando su alma, Jimin muestra un lado completamente nuevo de sí mismo. La canción Alone, que describe la soledad que sintió cuando vio a otros miembros trabajar duro durante su depresión. Querido ARMY, una pista oculta donde escribió todo lo que quería decirles a los fans en una carta cuando BTS anunció su pausa temporal y luego convirtió esas palabras en letras. La canción Set Me Free Part 2, que encarna su determinación de superar tiempos difíciles. Ahora libérame de estas publicidades. Libérame. Set me free. La canción Like Crazy, que transmite la tristeza. Perdón, pues sí, no he pagado YouTube Premium. ¿Qué pasa? Son los momentos difíciles de CL, así como los momentos difíciles de Jimin. What the fuck. Y los recuerdos de su momento de lucha. Y Jimin logra el récord de ser el primer solista coreano en ocupar el puesto número 1 en la lista de singles de Billboard. Ya ni llorar a gusto dejan. Retengo mi lágrima. Con Like Crazy. Eso para que no lloren tanto, gente. 무슨 말을 해야 될지 모르겠지만 여러분들 사실 다 이게 방탄이라서 가능한 거고 아미 여러분들이 있으니까 가능한 거고 그거를 절대 모르지 않습니다. 저는 연락 받았을 때 아미 여러분들이 방탄 얼마나 기다려주고 계신지 더 느끼는 뭐 그게 제일 컸던 것 같아요. 그래서 너무 감사드리고 네 고마워요. Sin embargo, la alegría de alcanzar el número 1 de Billboard duró poco, ya que pronto enfrentó desafíos sin precedentes que nunca antes había experimentado. Todo comenzó con una caída repentina en el ranking de Billboard, cuando Like Crazy cayó del puesto 1 al 45 en el Billboard Hot 100. Ey, ¿qué pasó aquí con ARMY? ¿Qué pasó con ARMY? Es culpa de ustedes. De más nadie. Se descuidaron ahí. No, mentira. En una semana, los medios extranjeros comenzaron a informarlo como la mayor caída en la historia de Billboard. En respuesta, los ARMYs afirmaron en varios canales Eso conmigo no pasa eso. de redes sociales que Billboard cambió repentinamente su método de cálculo de gráficos, provocando una fuerte caída. Billboard tuvo miedo y cambió las reglas. Nos sabotearon, nos robaron. Que casualmente apenas afectó a los otros artistas, y exigiendo una explicación por parte de Billboard, lo que generó una gran controversia. Sin embargo, el siguiente desafío que enfrentó Jimin fue aún más significativo. El incidente ocurrió durante la presentación encore después de que Jimin ganara el primer lugar en un programa de música coreano. En ese momento, la presentación en vivo de Jimin era notablemente inestable. Por lo general, los canales de música coreana de YouTube suben el primer lugar en el escenario de cámara bis, pero decidieron no subir la actuación de Jimin, lo que exacerbó el problema. Hubo especulaciones sobre... No, pero eso lo hicieron a propósito. Se ve un desastre eso ahí. Más significativo. El incidente ocurrió durante la presentación encore después de que Jimin ganara... Incluso, bueno, no sé si estamos hablando exactamente de lo que yo estoy entendiendo, pero incluso él se ve sorprendido. Se ve así como que... El incidente ocurrió durante la presentación encore después de que Jimin ganara el primer lugar en un programa de música coreano. En ese momento, la presentación en vivo de Jimin era notablemente inestable. Por lo general, los canales de música coreana de YouTube suben el primer lugar en el escenario de cámara bis, pero decidieron no subir la actuación de Jimin, lo que exacerbó el problema.
Hubo especulaciones sobre problemas con los auriculares debido a escenas en el vídeo donde Jimin los tocaba continuamente, pero la situación exacta no estaba clara, y las críticas y burlas públicas aumentaron cuando se vinculó con el título de número 1 de Billboard. Así, en apenas una semana, cuando se vinculó con el Habilidades en vivo impactantes de un ídolo top de Corea. Una vergüenza a nivel mundial. Qué hijos de título de número 1 de Billboard. Así, en apenas una semana, Jimin experimentó tanto el mayor honor de alcanzar el Billboard número 1 como la peor crisis por la controversia de la presentación en vivo con su canción Like Crazy mientras se celebraba. Pero del número 1 al pasar al 45 es demasiado caída. Es demasiado caída. Normalmente, claro que eso tuvo un impacto y afectó. ¿Por qué? Porque normalmente cuando llegan al número 1, se mantienen número 1 por un mes, 2 meses, luego se mantienen 6 meses entre los primeros 3, 5, y luego se mantienen un año dentro del top 10. Pero esto lo bajaron al 45. El 10º aniversario de BTS desde su debut. Jimin, que había sido autocrítico y muy sentido por sus propios defectos desde su debut, debe haber encontrado este incidente sumamente difícil, ya que ocurrió justo antes del 10º aniversario de su debut. A Jimin le tomó 6 meses explicar finalmente la situación de ese momento, dejando a todos en shock. 3월에 솔로 활동을 해보고 느낀 것들이 참 많았습니다. 현실적으로 너무 부족하구나. 이래가지고는 안 되겠다 이런 생각을 많이 해서 부끄럽다는 생각을 많이 했고, 그래서 뭐 긴장이고 기회 문제고 이런 것들이 아니라 그냥 부족한 게 맞고, 그런 것들을 보완이 아니라 아예 새로 좀 처음부터 좀 다시 해보고 싶어서 지금 생각해 보면은 그냥 다 핑계고 깨알로 터졌고, 그래서 뭐 그런 시간을 좀 가지고 있었고. Pero, o sea, a pesar de todo lo que se especula o lo que se piensa, él acepta como que, sigue aceptando como que falta mejorar, falta, no sé, aprender cosas y cosas así. No cambia el discurso. Eso es interesante e importante saberlo. 보완이 아니라 아예 새로 좀 처음부터 좀 다시 해보고 싶어서 지금 생각해 보면은 그냥 다 핑계고 깨알로 터졌고, 그래서 뭐 그런 시간을 좀 가지고 있었고, 뭐 곡 작업도 해보고 연습을 처음부터 다시 하면서 느끼는 것들이 참 많습니다. 왜 뭐 그런 것들을 냉정하게 파악을 하고, 그래도 어떡하겠어요. 뭐 좌절할 수도 없고 멈춰 있을 수도 없고 해봐야죠. 처음부터 다시 해보고 당당하게 여러분들한테 무언가 나의 공연들을 보여줄 수 있게 제가 더 바뀌어서 오고 싶어서 혼자서 좀 열심히 좀 하고 있었습니다. 문제점들이 하나하나 짚으니까 정말 너무 많더라고요. 그런 것들을 좀 딛고 이겨내려고 노력을 많이 하고 있었고. Hay que tomar en cuenta que también todo eso sucede en Corea. Real. Porque te apuesto que va para otro lado y es el número 1. Pero cuando tú te equivocas un poquito, así sea no por tu culpa, sino por la culpa del momento, de la producción, papi, en Corea te bajan al número 100. Te bajan al número 100, ni siquiera al 45. La mayoría de las celebridades suelen evitar Es lo que estoy aprendiendo y viendo de esta industria. Pues. Temas sensibles o delicados sobre ellos mismos y simplemente siguen adelante, lo que hubiera sido más cómodo para él. Sin embargo, Jimin no es así. Incluso después de una década desde su debut, se evaluó críticamente a sí mismo y prometió trabajar duro para tener unos... Esto es de ganadores. ¿Sabe quiénes son perdedores? Los que utilizan las consecuencias externas para excusarte. Aprendan eso. Aprendemos eso. Hay que aprender eso. No hay nada mejor que alguien que tenga valor de decir voy a mejorar al tener que buscar excusas. Cuando tú ves que una persona se está excusando, no, que yo no hice eso porque otra persona está o porque me hicieron. Cuando una persona piensa así es perdedora, se lo digo. Cuando piensas en excusarte, echarle la culpa a otro, eso es perder. ¿Por qué? Porque no hay nada que puedan hacerte a ti cuando tú te preparas al 1000%. No hay manera de que te jodan la vida. ¿Sí me entiendes? Y por mucho de que hayan manos externas, cosas, lo que sea, uno nunca debe excusarse de nada.
ni de nadie. 30 años felices con sus fans. En respuesta, los ARMY, que se preocupaban de que Jimin es infinitamente generoso con los demás, pero demasiado duro consigo mismo, e incluso los que no son ARMY, admiraron su enfoque directo y dijeron que su franqueza es realmente notable. Y se nota, y lo noto, y aprendo mucho de él. En consecuencia, recibió muchos mensajes de apoyo. Jimin, que trabaja incansablemente y siempre se esfuerza, pero aún se critica a sí mismo como vago e inadecuado, continuará practicando y esforzando. Uy, ojalá los presidentes pensaran así. ¿Verdad? Que dijeran, bueno, no hemos mejorado porque nos necesitamos mejorar nosotros primero para que la situación mejore. Tenemos que arreglar muchas cosas. No, vas y de una vez le echa la culpa al azul, al verde, al rojo, al amarillo, a la izquierda, a la derecha. Por eso que son los propios bastardos. Sin descanso hoy, mañana y en el futuro. Por lo tanto, para Jimin, la palabra esfuerzo parece tener un significado diferente. Una vez, cuando se le preguntó qué piensa sobre el esfuerzo, dijo: quiero mostrar el poder del esfuerzo. Quiero mostrar lo que sucede cuando alguien trabaja duro en una cosa. Cuando persistes en una cosa, se trata de mostrar que, con el tiempo, esto se puede lograr. Por eso, sí, confío en que sin duda llegará más allá de lo que aspira el humano Park Jimin, tal y como... Él entendió, porque fíjate, fue muy fuerte contra él mismo. No existía una persona que más se diera tan duro como él mismo. Hasta que yo creo que llegó el momento donde él entendió que no se debe preocupar por lo que es ajeno a él, lo que está ajeno a él. O sea, la misma frase que yo siempre digo y siempre la voy a repetir: no debes preocuparte por lo que no puedes controlar. Tú solo tienes que preocuparte por lo que tú puedes controlar. Y a partir de ahí, tú vas a ver el camino mucho más claro y vas a ver tus mejores capacidades, ¿me entiendes? Y yo creo que eso es lo que el exitoso entiende. Llega a ese punto de entenderlo así. No es fácil porque la gente lo ve y dice, no, wow, es famoso. Y broma, es ser humano igual. Es ser humano igual. Jimin y yo somos iguales. ¿Sí me entiendes? En capacidades o en lo que sea. En mentalidad, en cuerpo, en todo. Somos iguales. La cuestión está en cuando tú tienes un conocimiento, adquieres un conocimiento a través del trabajo fuerte, de la constancia y de esa personalidad que logras tener cuando eres obsesivamente, cuando quieres mejorar obsesivamente. Eso es lo que te hace diferente. Eso es lo que te hace ser una estrella. Es lo que te hace ser un artista como él. Es lo único diferente. Dijo. Además de esto... Como si fuese fácil, ¿no? Lo único diferente, pero es algo que es mucho tiempo de trabajo. Espero que no se trate a sí mismo con demasiada dureza en el proceso, porque ya le está yendo increíblemente bien. En 2016, Aren una vez le dejó un mensaje a Jimin para conmemorar el Año Nuevo. Sin embargo, parece que esta afirmación de hace casi 8 años todavía se aplica a Jimin. 지훈아, 너는 네가 드디어 데뷔 전에 얻고 싶어하던 그 멋을 얻지 않았나 싶고 조금 덜 너를 채찍질하면서 편하게 지금처럼 열심히 하면 될 것 같아. 파이팅! Cada vez... Imagínense qué brutal, loco. O sea, creo que ya has logrado la frialdad que querías tener hace 8 años. Así que relájate un poco. O sea, por eso que yo le digo, las personas creen que superar algo es... ¿Tú sabes por qué la gente fracasa? La gente fracasa porque cree que va a superar algo en un día, o en una semana, o en un mes, o en un año. ¿Entiendes? Y por eso que fracasan. Porque desisten. Dicen, no, esto no tiene arreglo. Entonces va y te distraes con otra cosa. Esto es demasiado brutal. No solamente sean fanáticos, hay que ser aprendices de este tipo de personas. Cada vez que le preguntan sobre sus habilidades, siempre responde: todavía tengo un largo camino por recorrer. Y debido a que piensa en Armin más que en nadie, los fanáticos a menudo dicen sobre Jimin: una vez que estás Jimin, no puedes estar Jim out. Oh. Les agradezco que hayan visto el vídeo de Jimin, a quien se le puede... Ok, me quedo con esta frase para Jimin.
Una vez que está Jim in, no puede estar Jim out. Estar Jim out. Les agradezco que hayan visto el vídeo de Jimin, a quien se le puede llamar verdadero genio porque el esfuerzo es también uno de sus talentos. Y con el mensaje final de Jimin para todos ustedes, concluimos este largo vídeo. Muy bueno. Una última cosa. Los miembros de nuestro equipo trabajaron duro durante 3 meses para crear este vídeo de Jimin para ti. Suscríbete a nuestro canal para no perderte los próximos de J-Hope, V, JK y RM. Muy buen video, la verdad, este canal. Muy buen video. Todo sobre Corea. Buen trabajo. Buen trabajo. Me encantó.